Bueno, y ya le estamos dando la bienvenida a la sexóloga y psicóloga Rosana Pombo, que nos visita hoy nuevamente con su columna de salud sexual aquí en Arriba Gente. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bienvenida. ¿Cómo andas, Rosana? ¿Todo bien? Pero bien, todo bien, Un gracias. tema complejo hoy, espinoso el tema. Acá voy a El empezar frío y con la una- sexualidad. No. Arrancar. Le dijeron Va a espinoso hablar de y usted fantasías sexuales. Mi pregunta es, se si confirma. alguien tiene una fantasía sexual, ¿no? Que ha llevado en su intimidad, en su interior durante mucho tiempo, ¿debe o no compartirla con su pareja? Porque creo que ese es uno de los principales temores Sí. que en muchas parejas se da. ¿Comparto este secreto que tengo? ¿Expreso esta fantasía que tengo? ¿Qué pensará el otro de esta fantasía? Ahí está. Bien, en primer lugar sabemos que, bueno, que las fantasías sexuales son pensamientos de contenido erótico, que son privados, que es una experiencia vivida en privado, que la persona la puede llevar o de haber desarrollado desde la adolescencia, sobre todo relacionado a la práctica de la masturbación. Luego también relacionado a la práctica de las relaciones sexuales. Es una experiencia privada cuyo objetivo tiene que ver con vivir una experiencia placentera. También está relacionado con el objetivo de obtener excitación, de potenciar el deseo sexual y de vivir una experiencia sexual, ya sea solas o en la relación de pareja, de forma mucho más placentera. Potencia toda la experiencia sexual. Que la persona desee compartirlo o no es algo bien privado, bien personal y puede tener deseo de compartirlo o no. Eso justamente es una experiencia privada y en la consulta lo vemos que no son tantos los casos que los quieran compartir con su pareja. Quizás es un deseo más del varón, quizás por llevarlo a la práctica o por contar esas fantasías sexuales justamente para vivirlas y hacerlas realidad con su compañero o compañero sexual, pero no es lo más frecuente que se quiera compartir esas experiencias, por ejemplo, por parte de la mujer con su pareja. Entonces no es algo que pensemos que, bueno, que esas experiencias sexuales en privado tengan que ser o no compartidas. Pasa por cada una persona, por la idiosincrasia de esa persona y justamente para qué utiliza esas fantasías sexuales. Es muy común, por ejemplo, en la mujer no utilizar, por ejemplo, las fantasías sexuales, los pensamientos sexuales y que tiene que ver también con una cuestión de educación sexual y de prejuicios y de tabúes. Por ejemplo, la mujer piensa mucho que si utiliza fantasías sexuales para su propia excitación y aumentar su deseo sexual, quiere decir que no está conforme con la satisfacción sexual con su pareja y que debe apelar a otro tipo de estímulos. Y ahí empezamos con la psicoeducación, porque las fantasías sexuales de forma universal y cultural están presentes en casi todos los seres humanos. Desde ya lo dice la Organización Mundial de la Salud y es un criterio de salud sexual la presencia de fantasías o pensamientos sexuales y su ausencia se utiliza como un criterio para el diagnóstico del bajo deseo sexual. Ahora, cuando tengo pareja, ¿tengo derecho a mantener en secreto una fantasía sexual? ¿O estoy siendo infiel? Ahí está. Eso es una de las preguntas que nos hacen los pacientes y que se sienten muchas veces culpables y con miedo de que genere algún impacto en la relación de pareja por tener fantasías sexuales. Pero eso tiene que ver con la falta de educación y con que no nos han inculcado que tenemos derecho y nos podemos dar el permiso de tener actividades sexuales en privado, tanto con el autoerotismo como con regodearnos con fantasías sexuales sin tener que compartirlos con otro. Es como cuando se sienten culpables las personas porque practican la masturbación y piensan que en realidad es porque no se sienten satisfechos con su pareja, que eso daría cuenta de que no estarían satisfechos en las relaciones sexuales con su pareja y sin embargo cuando profundizamos no es así, son cosas independientes y separadas. Tenemos derecho a guardarnos esas experiencias en privado, en secreto y no es... Lo que pasa es que también venimos de una cultura como que todo hay que compartirlo y todo hay que conversarlo con la pareja. No solamente las fantasías sexuales, sino también quizás nuestras experiencias sexuales anteriores. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, bueno, eso puede dar lugar a malos entendidos, a interpretaciones erróneas, basadas en que tenemos una falta de educación sexual y que hay muos mitos y muchos prejuicios en nuestra sexualidad. ¿Y te llevan muchos casos a la consulta de fantasías sexuales o el uruguayo no es muy fantasioso? ¿Cuál es la realidad que tenemos? Justamente, y eso tiene que ver también con que, bueno, las investigaciones dicen que en realidad la mayoría de las personas presentan fantasías sexuales, pensamientos sexuales. El tema después pasa por la idiosincrasia de cada uno, la educación de cada uno y si lo expresa o no. En general el varón es mucho más explícito, es mucho más sincero en poder decir que sí, que tiene fantasías sexuales y que eso puede tener que ver con, no tiene por qué querer llevarlas a cabo o sí. Pero compartirlo, y eso lo dice en la consulta, ahora compartir con su pareja que tiene fantasías sexuales, en general se vive como una alerta, como no será que quiere llevarlas a cabo, ¿no?
También hay personas que sienten que el tener fantasías sexuales, el contenido de las fantasías es perturbador, no les genera placer. Yo te iba a preguntar sobre los tipos de fantasías, ¿no? Y se ha cambiado con la cantidad de oferta que hay a través de internet. Hace unas décadas no había todo eso, ¿no? Sí, Lorena, ha influido mucho la presencia de la pornografía en las fantasías sexuales. Y eso es un problema que se está estudiando recientemente. Se podrían como clasificar los tipos de fantasías y también tiene que ver con que sean con el género, ¿no? Por ejemplo, están las fantasías de intimidad, las fantasías relacionadas, las fantasías más elaboradas, que es un pensamiento más elaborado, como una historia, relacionadas a una pareja estable o quizás una o dos, pero siempre estables, con compromiso, donde hay en esa fantasía como una historia romántica que lleva a las relaciones sexuales, pero más relacionadas con prácticas como más clásicas, como sexo oral, estimulación manual hacia su pareja, y es más propio de la mujer. En cambio, el varón tiene fantasías sexuales que se llaman más como exploratorias, cuyo objetivo no es compartir la satisfacción sexual con el otro, sino que tiene que ver con la excitación y con, más que nada, son fantasías de sexo en grupo, fantasías más de promiscuidad, más transgresoras, y por eso es muy difícil que el varón esto lo comparta con su pareja, salvo que sea una relación de muchos años donde haya una excelente comunicación sexual. Por otra parte hay fantasías, por ejemplo, sadomasoquistas también, fantasías más impersonales donde no está la relación con el otro, sino que hay más la presencia de lencería, de fetiches, para la propia excitación sexual. Ahora, tú decías recién, y lo mencionaste en dos oportunidades, no necesariamente la fantasía sexual, el tenerla, significa el querer llevarla a cabo, es decir, el representarla, llevarla a la práctica, pero no habla de una frustración de alguna manera de algo que quiero hacer o me gustaría vivir, pero no termino de decidirme a hacerlo. Sí, en general son como experiencias diferentes, es decir, la fantasía sexual es algo, nosotros lo conversamos con los pacientes, ¿no? Que nos dicen, pero ¿por qué para tener una relación sexual yo necesito apelar a fantasías para lograr excitación, mayor deseo sexual? O incluso las mujeres nos dicen que las utilizan para lograr orgasmos más potentes y que les da resultado, ¿no? Está probado por las investigaciones que las mujeres que utilizan fantasías para la masturbación tienen orgasmos más intensos en esa práctica y también en la relación sexual. Entonces nos dicen, bueno, ¿por qué tengo que utilizar este tipo de contenido si no puedo excitarme con mi propia pareja? Estamos hablando en general en parejas que ya son estables, que ha pasado mucho tiempo, que la fase del enamoramiento ya ha pasado, que el estímulo de los besos y las caricias en el enamoramiento es suficiente, no se necesita utilizar el pensamiento relacionado al contenido sexual. Entonces sienten como temor de que en realidad algo malo está sucediendo. Y nosotros lo que les explicamos es que la presencia de la fantasía en el ser humano es totalmente normal, es un indicador de salud sexual y no quiere decir que la relación sexual sea totalmente insatisfactoria, como no quiere decir que la práctica masturbatoria sea insatisfactoria si solo se da un estímulo físico y no una fantasía. Es un estímulo mental que es potenciador y que muchas veces la persona lo puede buscar espontáneamente ese pensamiento, voluntariamente o surge espontáneamente. Es algo inherente al ser humano, es una expresión de la sexualidad. No quiere decir que tenga que ser llevado a cabo, porque justamente una de las características de la fantasía es que en ese pensamiento la persona busca como la perfección de esa fantasía. Claro. Lo que no quiere decir que después en la realidad se pueda cumplir o realmente lo quiera cumplir. La persona incluso nos cuenta que una vez que se ha llegado al orgasmo, que se empezó con esa fantasía, se potenció el deseo sexual, la excitación y el orgasmo, ya después en la fase de relajación no está queriendo, no quiere llevar a cabo esa fantasía. Claro. Son como experiencias diferentes. ¿Es bueno tenerlas? Entonces... Sí, es muy bueno tenerlas. De hecho, el manual diagnóstico estadístico de trastornos mentales, el último, el DSM-5, dice que el no tener fantasías sexuales es uno de los criterios que se utilizan para el diagnóstico del bajo deseo sexual en el varón y los trastornos de la excitación y el deseo sexual en la mujer. Es recomendable tenerlas. Muy bien, Rosana, ha sido un placer como siempre tenerte. Muchas gracias. Rosana Pombo una vez más con nosotros, psicóloga y sexóloga, en este caso hablándonos de las fantasías sexuales.